todavía, y si es posible tener un poco más de evidencia también sobre la extensión de la tromboprofilaxis al alta, protocolos internacionales que estaremos revisando y evidencia de la tromboprofilaxis farmacológica y comparaciones entre la enoxaparina y la heparina de nafroxona. La experiencia en la UC, de lo que hemos visto hasta el momento, principalmente en las características de los pacientes que tenemos y algunas conclusiones a las cuales yo creo que todos podríamos llegar. La incidencia de del tromboembolismo venoso en cirugía bariátrica es de 0,3 a 3,3%, siendo el tromboembolismo pulmonar la segunda causa de muerte y siendo esto responsable del 50 o del 40% de la mortalidad de los pacientes con tromboembolismo venoso de TEP. La incidencia de TEP es de 1 al 3% y de TBP Carly, perdona que te interrumpa. No sé si soy yo o se te escucha muy entrecortado. ¿Se me escucha mal? Tiene como una interferencia de fondo. Tienes una interferencia permanente. ¿No? ¿Ahí se me escucha mejor? No. Igual. Que se te escucha, Carly, pero tiene un eco como de interferencia. Bájale el volumen a tu computador, Carly, si puedes. ¿Ya? ¿Me escucha mejor? Más o menos. Y no tiene audífonos, ¿cierto? No. Ya. No debe ser porque por el micrófono. Dale nomás. No te preocupes, dale nomás, si se escucha igual. Voy a intentar hacer un poco más fácil para que me puedan entender y que sea un poquito más alto, no sé. Y entonces lo que les decía sobre la incidencia del TEP en los pacientes bariátricos es de 1 a 3% y de TBP es de 0,3 a 2%. También me quise conversar un poco sobre la trombosis portomesentérica, que es una complicación también rara, pero de alta mortalidad, entre 0,1 y 1,8% de incidencia, pero principalmente en los pacientes que se realizan gastrectomía. Los factores de riesgo en general de los pacientes con tromboembolismo venoso, pacientes mayores de 40 años, inmovilización prolongada, con antecedentes previos, embarazo, posparto, traumatismo, la obesidad de por sí es un factor de riesgo. En cuanto a los fármacos, los anticonceptivos orales, las terapias de reemplazo hormonal, tamoxifeno, la quimioterapia. Y en cuanto a lo quirúrgico, no solamente las cirugías ortopédicas, sino también las cirugías mayores, abdominopélvicas y neuroquirúrgicas están dentro de los factores de riesgo para, en general, de la población de tromboembolismo venoso. Ahora, me quedé con la incógnita que habíamos comentado con el doctor Achuca la vez pasada, de que nos decía que en Estados Unidos había usualmente mayor cantidad de tromboembolismo pulmonar que en Chile, por ejemplo. No pude encontrar un estudio que nos diera una información específica sobre esto, pero me encontré con este estudio que igual es interesante, de 2009, en el cual nos muestra el efecto de la raza y de las etnias en cuanto a la incidencia del tromboembolismo venoso, y esto es en cuenta pacientes no bariátricos, en población general. Y lo que se vio en este estudio, porque en el 2009, es que los pacientes afroamericanos tienen una mayor incidencia de tromboembolismo venoso en comparación con otras etnias como los caucásicos, los hispánicos, asiáticos. Y en cuanto a si el tromboembolismo es secundario o idiopático, y secundario tomando en cuenta que ahí estamos metiendo los pacientes quirúrgicos, pacientes con cáncer, por ejemplo, también se sigue viendo una mayor incidencia en pacientes con afroamericanos en comparación con otras etnias o razas. Y esto es bastante interesante si uno lo hace un recogido por América y el continente americano, y poder ver exactamente dónde vemos más tromboembolismo y dónde vemos menos. Pero ahora, viendo el punto de vista de pacientes bariátricos,
tomando en cuenta cuáles podrían ser los factores de riesgo específicos de este grupo. Tenemos este artículo muy interesante que se publicó en 2012, es de la base de datos de la Michigan Bariatric Surgery Collaborative, que un conjunto de 32 hospitales, y en esa base de datos ellos realizaron un estudio para poder determinar los factores, las características de toda su población y de ahí entonces poder determinar riesgos potenciales. En total fueron pacientes que iban a cirugía bariátrica entre junio de 2006 y abril 2011. Y la información de estos pacientes en esta base de datos fue de forma retrospectiva y se siguió todos los datos de esos pacientes hasta los 30 días post-cirugía. En total fueron 27.818 pacientes, 98% de estos pacientes tratados con heparina molecular o heparina no fraccionada en el perioperatorio. No nos dice en el estudio exactamente cuánto fue la dosis o cómo la utilizaron. Sí, nos comenta que el 0.33% de estos pacientes, de ese 27.000, de pacientes presentaron tromboembolismo venoso, en su mayoría TBP. Como vemos, un porcentaje bastante bajo igual, en comparación de la cantidad de pacientes que tenemos presentados en este estudio. Obvio. Y lo que se vieron acá es una lista de características de los pacientes, de los tipos de procedimientos, de la edad de los pacientes, el género, si tenían comorbilidades. Y lo que se ve es que la incidencia de tromboembolismo venoso en los pacientes, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista de los procedimientos que se realizaron, obviamente el que tenía mayor incidencia en este caso es el bypass gástrico abierto. También resultó bastante curioso que usualmente uno ve en algunas informaciones de artículos que las mujeres son las que tienen mayor incidencia a veces de tener un embolismo pulmonar. Sin embargo en este estudio el género masculino fue quien tuvo mayor incidencia. Y también súper importante en la historia del tromboembolismo pulmonar, la limitación de la movilidad de los pacientes y el tiempo operatorio. Y con todas estas características o estos factores, hicieron un análisis multivariado, donde efectivamente el procedimiento, por ejemplo, que vemos acá, que tiene una mayor probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar, son pacientes que tienen switch duodenal. Acá vemos el antecedente de tromboembolismo pulmonar también como una alta probabilidad, y súper importante el IMC de los pacientes, que en este estudio ellos consideraban un alto riesgo por encima de 50. Pero es súper importante que, dado toda esta información, igual el 95% de los pacientes tenían menos de 1% de riesgo predictivo de tener tromboembolismo. Qué rico. Hija, ¿te puedo llamar en un ratito que estoy viendo una clase? A partir de estos análisis de factores, la MBSC de Michigan sacaron esta calculadora predictora de riesgo, que está en su página, cualquiera puede entrar, ahí puse la page, en la cual ponen las características de los pacientes, las comorbilidades, cuál es la cirugía que se van a realizar. Y tomando esto en cuenta, entonces ellos tienen una tabla, que no la presentan en el trabajo, pero la mencionan, tienen una tabla de bajo riesgo, alto riesgo, riesgo moderado, según el porcentaje de este cálculo que ellos tomaron del artículo que habíamos visto previamente. Y tomando en cuenta donde caiga el paciente, en cuál porcentaje, ellos son un poco más agresivos en cuanto a la tromboprofilaxis de los pacientes, ya sea aumentando las dosis en pacientes que consideran de alto riesgo o prolongando las dosis luego del alta del paciente. En cuanto a la tromboprofilaxis perioperatoria y durante la hospitalización, está, por ejemplo, este estudio que fue publicado en 2014, un estudio prospectivo en el cual se toman en cuenta los datos, la base de datos de la Cleveland Clinic,
del programa bariátrico, principalmente 2 centros, en los cuales ellos tienen estipulado ya un protocolo de tromboprofilaxis en pacientes bariátricos. Y tomaron la información de los pacientes entre 2005 y 2013, perdón. Tomando en cuenta que ya tienen un protocolo estandarizado, medidas físicas y tromboprofilaxis farmacológica. Las características de estos 2 centros, de los 2 protocolos que tenían, el centro 1, que es el centro de Cleveland, utilizaba una heparina no fraccionada, 5.000 unidades subcutáneas en el intraoperatorio, asociado a medias compresivas en el intraoperatorio y el postoperatorio, de ambulación precoz, y en el postoperatorio además también utilizaban enoxaparina de 40 miligramos cada 12 horas y 60 miligramos en pacientes que tenían IMC de mayor a 50. No se describe que hayan utilizado tromboprofilaxis al alta. En el segundo centro, que es el centro de Weston, el protocolo era heparina no fraccionada, 5.000 unidades preoperatorias, no utilizaban en el intraoperatorio, eran medidas, sí se asociaba, perdón, a medias compresivas, intraoperatorias y postoperatorias. En las primeras 24 horas sí ponían una dosis de heparina no fraccionada, 5.000 unidades, y luego mantenían una dosis de heparina de bajo peso molecular, 40 miligramos cada 12 horas. Esto era hasta que el paciente se iba de alta, y tampoco hay evidencia de que en su protocolo no tenía un seguimiento de tromboprofilaxis al alta, es decir, ambulatorio. Y en el día 1 todos los pacientes se hacían un ecodoppler de rutina en miembros inferiores. Tomaban en cuenta los pacientes que consideraban de muy alto riesgo, pacientes con movilidad muy reducida, con linfedema, con hipertensión pulmonar, con IMC mayor a 50. En el centro número 1, esto se traducía a que a esos pacientes sí le prolongaban la tromboprofilaxis farmacológica al alta. Sin embargo, en el centro número 2, ellos colocaban en estos pacientes de alto riesgo, colocaban filtro de vena cava previo. Lo malo de este estudio es que ellos no hacen una comparación de los 2 centros, sino que ellos toman solamente las características de los pacientes que consideraron que eran características bastante similares, entonces, hicieron, buscaron entonces factores de riesgo entre esos pacientes con estos protocolos estandarizados. Y si se dan cuenta, algo que llama bastante la atención, claro, es que los pacientes de estos 4.000 en total, 57 pacientes tuvieron tromboembolismo venoso, y tomando en cuenta que, por ejemplo, algo muy importante es el IMC, que era bastante alto, en medio de 52 más o menos 11. También pacientes con comorbilidades de 35, de diabetes e hipertensión. Y dentro de los procedimientos, los pacientes que tuvieron mayor incidencia de tromboembolismo fueron pacientes con bypass gástrico, por ejemplo, o la manga gástrica. Y estos son procedimientos laparoscópicos, no son abiertos. En el estudio multivariado se toman los factores de riesgo más importantes, o los que consideran características más importantes para la incidencia del tromboembolismo venoso en estos pacientes, en estos 2 centros con protocolos estandarizados de tromboembolismo. Eso, y extender el tromboembolismo al alta, eso es algo que no todos los centros lo hacen. Yo creo que acá muy pocos staff lo hacen. De eso no está tampoco muy estandarizado. Lo que hemos visto, por ejemplo, este estudio, que es un estudio retrospectivo, toma la base de datos de un hospital específico en Inglaterra, se hizo es unicéntrico entre 1997 y 2008. Lo que ellos querían ver era que si extender la tromboprofilaxis en los pacientes con cirugía, pacientes bariátricos, podría disminuir la incidencia de tromboembolismo venoso. Y el protocolo que tenían en este hospital en específico es que daban primero 2.500 unidades de dalteparina, que es heparina bajo peso molecular subcutánea, antes de iniciar la cirugía, justo antes de iniciar la cirugía. Luego 5.000 unidades de dalteparina al día por 7 días, esto específico de la banda gástrica ajustable, y en los demás procedimientos bariátricos, ya sea manga gástrica, bypass gástrico,
etcétera, utilizaban 21 días de dalteparina, esto es postoperatorio, esto es posalta, de los pacientes de procedimientos. La deambulación precoz se asociaba también en estos protocolos. Medias compresivas no utilizaron medias compresivas y sí tomaron en cuenta pacientes con antecedentes de tromboembolismo y pacientes con historia de TEP como pacientes de muy alto riesgo y por lo tanto a este pequeño grupo de pacientes le colocaban filtro de vena cava preoperatorio. En total fueron 735 pacientes, ahí se ve los procedimientos y la cantidad de los pacientes que se realizaron procedimientos bariátricos. Y estos fueron un total, en resumen, fueron los resultados de este estudio. En promedio, el IMC fue de 47,9, la estancia hospitalaria media fue de 3 días y 0% de los pacientes presentaron TEP o TDP, 0%. 3 pacientes sí presentaron hemorragias, uno de ellos fue en relación a la línea de Stapler en la manga gástrica y 2 en los puertos de la laparoscopía. Y de estos 3, 2 se reoperaron. En el estudio no describe exactamente cuáles se reoperaron, pero solamente dice que 2 de esos 3 se reoperaron. Y todos los pacientes que se colocaron filtro de vena cava fueron removidos 2 semanas después, post cirugía, sin incidentes y tuvieron una 0 mortalidad. Y esto con el protocolo que vimos, que describimos previamente en este hospital de Inglaterra. De los protocolos internacionales hay varias cosas que podemos revisar. De la American Society of Metabolic Bariatric Surgery, ellos principalmente, como en resumen, sí apoyan el hecho de utilizar medidas compresivas, de utilizar enoxaparina en el postoperatorio hasta al alta del paciente y sin una evidencia clara de que se tenga que extender realmente la tromboprofilaxis más allá del alta de los pacientes. Más bien ellos lo enfocan desde el punto de vista de individualizar por pacientes que se consideren de alto riesgo, principalmente pacientes con IMC por encima de 50. Y es prácticamente también lo mismo que vemos en esta guía europea, en la cual me enfoqué que quería ver si efectivamente ellos tenían alguna evidencia de prolongar la tromboprofilaxis post-alta, y la verdad es que no hay una recomendación clara debido a que no hay suficiente estudio sobre esto. En esta guía europea sobre la tromboprofilaxis perioperatoria está bastante interesante, ya que se publicó en 2018, desde 2018, los pacientes de alto riesgo fueron descritos de esta manera: mayores de 55 años, IMC mayor de 55, historia previa de tromboembolismo venoso, hipercoagulabilidad, hipertensión pulmonar y apnea del sueño. Y con estos pacientes es estándar la utilización de heparina bajo peso molecular en el perioperatorio y medidas compresivas intermitentes. Las recomendaciones que dan que los pacientes, según las características que hemos visto, alto riesgo de tromboembolismo venoso, utilizar heparina de bajo peso molecular, más las medidas de compresivas intermitentes durante y post cirugía, y en el post cirugía 4.000 a 6.000 unidades de heparina mantener esto, dice algo, pero es mantener la tromboprofilaxis por 10 a 15 días. Y los pacientes de bajo riesgo utilizar menos dosis, heparina de bajo peso molecular o medidas de compresión intermitente, no necesariamente ambas, y menos dosis de heparina cada 12 horas durante la hospitalización. Este estudio, bastante interesante, publicado en 2016, ellos querían revisar en Francia si todos los centros especializados en cirugía bariátrica tenían un protocolo estandarizado. Y lo que hicieron fue que enviaron un cuestionario de 26 preguntas, 11 abiertas, 15 cerradas, y 37 centros le dieron respuesta.
una participación del 91.8% de todos los centros especializados en Francia sobre cirugía bariátrica. Y 97% de estos centros tenían un protocolo estándar. Vamos a ir viendo. Usualmente lo que se veía es que en estos 37 centros que respondieron el cuestionario, es que el 78% utilizaba la enoxaparina como fármaco de tromboembolismo, para evitar el tromboembolismo venoso. Y súper interesante acá que el 50% de los centros no ajustaba la dosis y solamente el 41% lo ajustaba según el IMC y solamente el 9% lo ajustaba según el peso de los pacientes. En cuanto al tiempo o en el momento en el que ellos empezaban a dar a iniciar la tromboprofilaxis farmacológica, el 74% iniciaba a las 6 horas post cirugía. Pero acá hay algo bastante interesante, que es que el 61% de estos centros iniciaba el mismo día de la cirugía, 15% utilizaba profilaxis preoperatoria y 24% iniciaba al día siguiente, el día 1 postoperatorio. En cuanto a las medidas, aparte de lo farmacológico, la mayoría, o sea, el 39% utilizaba las medias elásticas o las medias neumáticas de compresión intermitente. Y la duración de la tromboprofilaxis se podía extender incluso hasta 21 días en el 47% de estos centros. Acá yo quise ver prácticamente si es que teníamos alguna cosa importante en cuanto a cómo elegir la tromboprofilaxis de estos pacientes de enoxaparina versus, por ejemplo, este artículo sobre la enoxaparina como para disminuir la incidencia de tromboprofilaxis en pacientes bariátricos, se dieron se estudiaron 125 artículos en la base de datos Medline y Embase. Se excluyeron todos aquellos que no se utilizaran enoxaparina y se excluyeron también aquellos que ajustaban la enoxaparina según el peso. Y lo que vimos son 125 artículos, pero vamos a comentar dos. Este prospectivo no randomizado comparativo, se compararon varios grupos de pacientes. En el grupo A, 132 pacientes que utilizaron 30 miligramos subcutáneo de enoxaparina 1 hora previo a la cirugía. 30 miligramos 2 veces al día, empezando 12 horas después de la cirugía. Y esto es hasta el alta. El grupo B, 176 pacientes, no utilizaban ninguna dosis preoperatoria, sí utilizaban 30 miligramos de enoxaparina subcutánea 2 veces al día, empezando a las 12 horas posterior a la cirugía. Y eso es hasta el alta. Y luego tenían un seguimiento de 40 miligramos una vez al día por 10 días después del alta. ¿Ya? Y lo que se vio es que en comparación a estos grupos, el grupo A tuvo una mayor incidencia de tromboembolismo venoso, es decir, pacientes que incluso tenían una dosis preoperatoria, o sea, justo antes de la cirugía, en comparación con los pacientes del segundo grupo, que la diferencia es que el segundo grupo tenía una extensión de la tromboprofilaxis más allá del alta, por 10 días utilizando enoxaparina 40 miligramos. Es un dato bastante importante. Este que es un estudio no randomizado retrospectivo multicéntrico, en el cual se compararon también varios grupos. El grupo A son 100 pacientes con una sola dosis de enoxaparina 30 miligramos preoperatoria solamente. El grupo B, ven 124 pacientes con 30 miligramos de enoxaparina una vez al día, luego del alta, por 10 días. El grupo C, 84 pacientes, 40 miligramos de enoxaparina una vez al día, postoperatorio, por 12 a 120 horas solamente. No se extendía más de ahí. El grupo D, 180 pacientes, 40 miligramos de enoxaparina postoperatoria, una vez al día por 12 a 24 horas. Y 180 pacientes, 40 miligramos de enoxaparina 2 veces al día por 12 a 36 horas. Y lo que se veía es que durante estos grupos
si ven en cuanto a la incidencia de tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso, perdón, los mayores que tuvieron tromboembolismo fueron los pacientes del grupo E y grupo T, que tienen una dosis un poco más limitada de tromboprofilaxis y donde no se vio casi nada de incidencia en el grupo E y el grupo D. Esta es una comparación sobre la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Este es un estudio que se publicó en 2012, tomando también la base de datos de Michigan, que son 24.777 pacientes bariátricos entre 2007 y 2012, y ellos tenían tres grupos de estudio. El primer grupo eran pacientes que utilizaban heparina no fraccionada en el preoperatorio y postoperatorio. Segundo grupo, heparina no fraccionada preoperatoria y heparina de bajo peso molecular postoperatoria. Y el tercer grupo era heparina de bajo peso molecular en el preoperatorio y en el postoperatorio. Las características de los pacientes y cada uno de los grupos analizados que están acá, como se puede ver, los pacientes con un mayor IMC que tuvieron profilaxis de tromboembolismo según, por ejemplo, la enoxaparina, perdón, la heparina heparina no fraccionada versus la heparina versus los demás grupos fueron mayores. Y si, por ejemplo, vemos el estudio multivariado, el análisis multivariado, el grupo que tenía mayor significancia en cuanto a menor probabilidad de tener tromboembolismo venoso era el grupo que utilizaba heparina de bajo peso molecular en el preoperatorio y en el postoperatorio. Y no había mucha diferencia en cuanto a hemorragia en estos pacientes. Para saber un poco más de la experiencia UC, me remonté a este artículo, que es la experiencia de 18 años de cirugía de obesidad en la Católica. Ahí se ven bastantes personas conocidas. Son pacientes y las características de los pacientes desde 1992 hasta 2010. La revisé en varios aspectos, pero me enfoqué principalmente en lo que estamos viendo ahora. Las características de los pacientes en cuanto al IMC que se operaron desde 1992 hasta el 2010, tenían un IMC, por ejemplo, de 43 más menos 6, aquellos que se sometían a bypass gástrico, abierto, 39 más menos 5, a aquellos que iban a laparoscópico, etcétera. Y las medidas que se utilizaban desde ese entonces hasta el 2010, que igual si la analizamos también son medidas que se utilizan ahora, solamente se utilizaban compresión neumática intermitente en el intraoperatorio y las primeras 24 horas postoperatorias, y inicio de la heparina bajo peso molecular dosis terapéuticas en el día 1 postoperatorio. Y la verdad es que la incidencia nuestra, según este artículo, es bastante baja. ¿Sí? Tanto bypass, por ejemplo, abierto como laparoscópico, tenían muy baja incidencia de trombosis portal mesentérica, por ejemplo, de enfermedad tromboembólica, también de 0,4 a 0,4%, 0% en otros pacientes y 0,1% en manga gástrica. Por lo tanto, las medidas que se estaban utilizando según las características de los pacientes acá en el centro hacían que tuviéramos muy poca incidencia de eventos tromboembólicos. Y este es un artículo que publicaron Gustavo Rodríguez junto con el doctor Pérez, que tuvieron varias incidencias de pacientes con trombosis portomesentérica venosa, y quisieron ver, hicieron este estudio desde el 2009 hasta 2016, donde dieron 1.516 pacientes, con los cuales dividieron dos grupos, un grupo en los cuales no tenían profilaxis con rivaroxaban después de la cirugía, y otro grupo en los cuales sí seguían los pacientes con rivaroxaban al menos por 10 días. Y la verdad es que en los resultados que comentamos con el cabo no había una
perdón, sí había una gran diferencia en los pacientes con rivaroxaban hasta los 10 días. Solamente tuvieron 4 casos de estos 516 casos de pacientes que tuvieron evidencia de tromboembolismo venoso, una sola trombosis por mesentémica venosa, y fueron pacientes que no utilizaban el rivaroxaban. Según este análisis, en realidad, la utilización de rivaroxaban por 10 días postoperatorio, o sea, al alta, sí tiene una gran incidencia en disminuir sí tiene una gran significancia en disminuir la incidencia de trombosis por mesentémica venosa, principalmente el paciente de gastrectomía más grave. Y revisando algunas cosas de acá en Chile, sí hay una consideración perioperatoria de pacientes obesos que desde la sociedad de la anestesiología. Porque una de las cosas que hemos comentado es que usualmente es difícil poder tener una dosis específica o dosis perfecta en cuanto a los pacientes obesos de tromboprofilaxis. Y estas son algunas de las recomendaciones que ellos dan los anestesiólogos en cuanto según los kilogramos de peso del paciente, la dosis de enoxaparina o de heparina a utilizar en esos pacientes. Esta es una conclusión más bien basada en lo local, teniendo una tan baja incidencia de tromboembolismo venoso. Solamente incidencia de tromboembolismo venoso en cirugía bariátrica en UC de 2008-2020 es menos del 1%. Y el 28% de nuestros staff utilizan tromboprofilaxis extendida post-alta, y entonces la gran mayoría no lo hace. La gran mayoría sigue utilizando las medidas que vimos en el artículo pre. Yo creo que es importante tomar en cuenta las características de nuestra población, que no solo las poblaciones europeas o norteamericanas son extrapoladas a la nuestra, pero sí tener en cuenta, ya que tenemos la base de datos de estos pacientes, poder buscar sus características, factores de riesgo, y hacer también un estudio, un análisis multivariado en el cual podamos determinar cuáles son las características más importantes y dónde podemos o determinar cuáles son los pacientes de mayor riesgo de tromboembolismo venoso en nuestro medio, para quizá determinar específicamente si es necesario tener una estandarización de la tromboprofilaxis en pacientes específicos, en pacientes, quizá no en todos los pacientes, pero sí en pacientes de alto riesgo, en pacientes específicos discutidos según nuestras características. Y eso ha sido todo de mi parte. Gracias, Carlía. Muy buena y completa tu presentación. Y a mí me gustaría preguntarte